Hoy es el último día de trabajo en el vacunatorio del camping municipal de Santo Tomé. A las 13 se va a cerrar con una actividad junto a las autoridades municipales. Y ayer fue lo propio en la esquina encendida, lo que cerró una etapa de los mega vacunatorios en la ciudad de Santa Fe después de casi 2 años de funcionamiento y por donde pasamos todos los santafesinos. De alguna u otra manera pasamos, porque nos tocó a nosotros aplicarnos una dosis, porque tuvimos un voluntario, un conocido, alguien que aplicaba la vacuna, algún funcionario o porque además acompañamos a los familiares. Todos transitamos por la esquina encendida en este periodo tan especial de la pandemia. Y para hacer un balance, también para hablar de lo que significó ayer esta jornada tan especial, está con nosotros Ignacio Martínez Katz. ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día. Gracias por la invitación. Bueno, primer día sin el trabajo del vacunatorio, supongo que con sensaciones encontradas. Sensaciones encontradas porque termina una etapa, la etapa más cruel de la pandemia, pero comienza, se comienza a transitar una normalidad y la vacuna donde tiene que estar, que es en los centros de salud, en los hospitales, en todos los efectores de salud que tiene la provincia distribuidos en todo el territorio. Contentos por la tarea realizada. Orgullo por la parte que nos tocó conducir, que fue la de los voluntarios del Ministerio de Desarrollo Social, y un agradecimiento a todos el personal de salud que también en esta pandemia fue la locomotora del tren de una situación que no había escrito ningún manual, porque lo que había en ese momento, cuando el gobernador Perotti nos da la responsabilidad de armar el vacunatorio, era incertidumbre, mucho miedo, porque las noticias que había de la enfermedad eran muy letales, y los voluntarios, que fue su prueba de fuego, usaban doble barbijo, no sabían cómo te podía pegar el COVID, porque los conocidos o los familiares que se habían contagiado y habían terminado en una terapia donde había camas saturadas, la pasaban muy pero muy mal y cuando no fallecían. Y todo ese miedo se enfrentó en un lugar que si bien estuvo bien organizado porque el trámite era rápido, cómodo y seguro, también hay que decir que había gente y te daba miedo entrar. Y la primera etapa de la vacunación era para personas mayores. Imagínate que nosotros el primer aprendizaje que tuvimos el lunes 1 de marzo, cuando arrancó la esquina encendida, fue justamente eso. La persona mayor de entre 80 y 90 años venía con un familiar o con dos. Entonces vos habías preparado la circulación para 1.200 personas y te encontrabas que tenías que administrar el triple. Bueno, todas esas cuestiones derivaron en que, con autorización también del gobernador, implementemos, aprovechando la generosa calle de Estanislao Ceballos, la vacunación arriba del auto, que por los adultos mayores fue muy, pero muy bien recibida, porque imagínate, había muchos que tenían miedo de entrar al estadio y en el auto encontraron esa tranquilidad, superar ese miedo, la desconfianza que había con la vacuna. Hoy te parece absurdo pensar que la vacuna es mala, pero en ese momento había muchos detractores. En ese momento se elegía la marca. Tenías mucha gente que te caía al vacunatorio y te decía, ¿qué hay? Sputnik, si hay AstraZeneca no me vacuno, vuelvo mañana. No, todas las vacunas son buenas y eso está demostrado porque la mayoría de los santafesinos tenemos una mezcla de vacunas. Yo tengo AstraZeneca, Moderna, Pfizer, no me tocó Sputnik de casualidad, pero eso fue con lo que tuvimos que vivir. Mucho miedo, porque la única certeza que había era que el virus era mortal en muchos casos, y bueno, se afrontó como se pudo, y un trabajo interdisciplinario, digamos, interministerial que creo que no tiene precedentes en la historia, por lo menos del gobierno provincial, de cómo se articuló salud, desarrollo social, seguridad, la EPE, a los muchachos de la EPE, por ejemplo, garantizar la provisión permanente de energía para que no se corte el suministro o la cadena de frío de las vacunas, la custodia de las vacunas. Había muchos movimientos antivacunas que tal vez no se reflejaban en lo público, pero había muchos detractores.
o la gente de informática, que era la que elaboraba los turnos de la Secretaría de Tecnología. Mucho trabajo, algunos estábamos ahí en exposición, pero hay otros que trabajaron de manera invisible, aportando un montón a esta logística, y por supuesto los medios de comunicación, y los mobileros sobre todo, porque estaban expuestos ahí con nosotros. ¿Y cuál era la ayuda para que la logística esa funcione bien? Por ahí la gente veía una larga cola de autos y se asustaba y decía, no me vacuno nunca más. Y los mobileros estaban ahí diciendo, vengan tranquilos, la fila es larga, pero en 10 minutos estás vacunado. ¿Qué era lo que pasaba? Porque había cola, pero era fluido, era dinámico. Y bueno, ahora termina esta etapa, pero bueno, comienzan otros nuevos desafíos sobre esta etapa porque la vacuna continúa en los centros de salud y bueno, todo ese personal se distribuye estratégicamente para apuntalar ese trabajo que comienza en el territorio hoy. Escucharte y contar toda la gente que fue participando, cómo se tuvo que instrumentar este mega operativo inédito en la provincia, en el mundo, además de lo que no sabíamos, de la incertidumbre y el miedo, creo que son las dos palabras que más utilizaste, pero además convivir con la gente y esos miedos de la gente, ¿no? Pero realmente cuando uno te escucha entiende la dimensión que tuvo todo el trabajo que se hizo. En la esquina encendida y después en algún momento convivieron con La Redonda y con el CES 29. Más de 964.000 personas fueron vacunadas entre la esquina encendida, el CEF 29 y La Redonda. Un equipo de trabajo, por ejemplo, La Redonda estuvo a cargo del Ministerio de Género, que estaba Nerea Takari ahí. Daniel Ríos, Sabrina Spretz, CEF 29, la esquina encendida también. Bueno, todo el equipo de salud, Jorge Prieto, Romina Carrizo, es mucho más grande obviamente, pero había gente que estaba permanentemente ahí. Y también una cosa que tal vez no contamos nunca, la esquina encendida se armó de un viernes a un lunes. ¿Sí? Y el miércoles recién se abrió el CEF 29 de esa semana. Durante ese fin de semana, por ejemplo, que estaba todo cerrado también, era todo contra viento, digamos. Muchos locales comerciales de acá de la ciudad de Santa Fe nos abrieron sus puertas un domingo para proveernos de equipamientos que faltaban. Matafuegos, por ejemplo. Faltaban tarritos para tirar las jeringas, dispositivos de plástico, conservadoras de telgopor, no de la medida que nos había mandado el Ministerio de Salud de la Nación, sino de la medida que podamos poner para mayor comodidad de los enfermeros en la mesa que teníamos para cada puesto de vacunación. Todo eso se hizo a contrarreloj, el lunes arrancó y el miércoles ya teníamos el segundo vacunatorio. Y también tuvimos la colaboración de toda la comunidad, porque, te vuelvo a repetir, hubo comercios que se tuvieron que abrir el día domingo para poder proveernos de algunas cuestiones de detalles que nos faltaban. O las sillas esas anaranjadas sí, que se lucían ahí. Esas sillas las consiguió la ex concejala mandato cumplido, o la concejala mandato cumplido Marianela Blanchini, por ejemplo. Las encontró en un depósito en Rosario, en la sede de gobierno. Y estaban ahí desperdiciadas y nosotros necesitábamos cada vez más sillas y nos mandó en un camión esas sillas que no estaban siendo utilizadas y las montamos ahí en la esquina encendida y bueno, pudimos armar 3 circuitos había ahí, el de la calle, el del estadio y el exterior que aprovechábamos cuando había lindos días. La verdad que el trabajo fue enorme. En lo personal, ¿qué te dejó? No, una experiencia, porque digamos, uno cuenta estas cosas y dice todo fue color de rosa. No, había que administrar tensiones. Ahí convivíamos personas que tienen distintas formaciones o experiencias de trabajo o que no tenían experiencia de trabajo, como el caso de los voluntarios del Ministerio de Desarrollo Social, que fue su primera prueba de fuego, chicos muy jóvenes,
que a mi entender humanizaron el proceso porque te esperaban en la esquina del estadio, te acompañaban, trataban con dulzura a todas las personas, pero convivían con personal de salud que tenía una experiencia, un trabajo, sobre todo el personal de salud, la gran mayoría venía de una trinchera muy dura que es el centro de salud del barrio. Entonces venían con una experiencia que por ahí chocaba con la inexperiencia de los voluntarios y coordinar todas esas cuestiones. Me acuerdo, recordaba una nota que me hizo Brondino, que le digo, la mejor y la peor nota de mi vida, porque salió bien, pero fue una nota difícil. Un día que no llegó la ambulancia y obviamente la jefa enfermera, que por protocolo, no empezamos a vacunar porque no está la ambulancia, porque se respetaban todos los protocolos. Y se retrasó el comienzo de la vacunación y había cola, uno de los pocos días que hubo problemas. Y bueno, administrar toda esa tensión y el desgaste de verte todos los días, porque la esquina encendida comenzaba con los voluntarios 2 horas antes y terminaba con los voluntarios 2 horas después. Todo eso había fricciones, había desencuentros, malos entendidos, pero el resultado con la gente siempre era todos tirando para adelante. Salud, desarrollo social, protección civil, 107, la EPE, Ministerio de Seguridad, todos tirando para el mismo lado para que la gente esté contenta, que se sienta segura, que el trámite sea ágil, rápido y cómodo. La verdad que se cerró una etapa muy importante para todos los santafesinos. Te agradecemos que hayas venido porque la verdad queríamos destacarlo y seguramente esto va a dar para seguir charlando en otras oportunidades porque hay muchas anécdotas, hay historias que todavía no se han contado y que él seguramente tiene para nosotros. Gracias, Ignacio. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.